Entonces, este es el uno. Este es como el que es más redondito. Tiene esta base. Acá es donde tiene el motor que les digo que hace tilt. Cuenta con un sensor de profundidad de infrarrojo y con un emisor de infrarrojo y una cámara con sensor también infrarrojo. Juan, una pregunta. O sea que el uno es el 360, ¿sí? El 2 es el de Exacto. Xbox One. Ok. Exactamente, exactamente. Para este en específico necesitamos utilizar este convertidor. Este convertidor es sencillo de conseguir y es barato, cuesta más o menos como 30.000 pesos. Este se consigue tranquilamente en Unilago. Con este no hay rollo. Y pues ya sabemos cuáles son las limitaciones que tiene este dispositivo. El, ¿Cómo funciona esto básicamente? Como les digo, tiene un emisor de infrarrojo, que es el que encontramos en el costado izquierdo acá en la imagen, que si lo giramos es el que va a salir desde acá, ¿cierto? Y tenemos una cámara de infrarrojo, que es uno de estos dos puntos. Entonces lo que va a hacer nuestro sensor es emitir un rayo desde esta salida hacia adelante con los ángulos que ya vimos que tienen. Eso quiere decir que el ángulo de emisión que va a tener de manera horizontal va a ser de 57 grados y de manera vertical va a ser de 43. Esa es su capacidad de emisión de luz infrarroja. Y después de que emite esa luz infrarroja, va a rebotar sobre todos los objetos que tengan la capacidad de rebotar. Digamos, si es una ventana, pues va a seguir derecho. Si es un cuerpo, lo va a reconocer. Y esta cámara de acá va a reconocer la señal de vuelta. Básicamente esa es la lógica. Se emite un rayo, rebota y se devuelve. Y esto lo que nos va a generar es una grilla, acá como nos podemos dar cuenta, tenemos una grilla de puntos azules. Eso básicamente es lo que nos va a devolver y va a enviar en datos en nuestro Kinect al computador. Esa grilla se conoce como nube de puntos y esa nube de puntos es la que nos va luego permitir generar espacios 3D, ya que esos son vectores que tienen la medida en X, Y y Z. Luego cuando se unen todos esos puntos es que nos permite generar objetos 3D. Ya nos vamos a dar cuenta cómo funciona eso. A diferencia del Kinect 1, para el Kinect 2 necesitamos este dispositivo de acá. Como se dan cuenta, este solamente tiene un conector. Esta es una USB, parece normal, pero tiene en la esquina acá una inclinación que no permite conectarla en cualquier puerto USB, por eso que se necesita conectar específicamente acá. Este solamente tiene una caja, que sería esta pequeña de acá. En este dispositivo tenemos dos cajas y tenemos una fuente de alimentación independiente para el Kinect nada más. Entonces, esta primera caja se va a conectar al decodificador, que es el que luego se va a conectar al Kinect. Este Kinect tiene una entrada en L, que solamente puede ser conectada en este plug que se encuentra acá. Y esta caja decodificadora va a tener el conversor de salida de USB de Xbox a la USB 3.0. La caja de alimentación obviamente tiene que estar conectado a la corriente eléctrica. Para poder utilizar el Kinect se necesita instalar primero dos programas. Acá tenemos estos dos programas que son los que ahorita les voy a enviar, también los voy a subir ahí en el portal. Y el primero es el SDK de Kinect. Ese lo encontramos, el link, si cualquier cosa lo encontramos desde el wiki de Touch Designer, acá en este link, install de Kinect SDK 2.0. Y el otro es el Scan 3D Setup de Kinect. Yo ya los instalé, igual ahorita les voy a subir como un timelapse rápido, es un proceso muy sencillo, no hay que ponerlo en ningún lado en específico, no tiene mayor opción, pero nos vamos a dar cuenta cómo es que funciona. Entonces primero vamos a entrar al SDK de Kinect y simplemente tenemos que poner en nuestro browser SDK y nos va a aparecer SDK Browser V2.0 Kinect for Windows. Esto básicamente, ¿qué es? Es una lista de programas. Todos estos son programas ejemplo de las capacidades que tenemos con el Kinect. Está hecho básicamente para desarrolladores. No todos se pueden correr porque algunos necesitan tener
una plataforma de desarrollo, pero hay otros que sí podemos ver cómo funciona sin necesidad de ingresar directamente a Touch. Entonces, empezamos de abajo hacia arriba y acá tenemos un ejemplo que se llama el Kinect Fusion 2D. Y que entonces acá ya automáticamente, ahí están viendo. Sí, Ok. sí. Esto lo que está haciendo es una especie de reconstrucción en 3D de mi cuerpo. Entonces, tiene en cuenta la cámara y también la manera como yo me estoy moviendo para tratar de generar todo el 360. Yo estoy sentado en una silla con eje, entonces voy a tratar de darle reset y moverme. Ya, listo. Esta es una versión básica. Como vimos acá, yo di clic a el Kinect Fusion Basic de 2D. Pero si nos vamos al Kinect Fusion Explorer de 2D, nos va a dar más opciones. Y está haciendo exactamente lo mismo, pero acá nos podemos dar cuenta cómo es que se está generando el modelo en 3D según cómo yo me estoy moviendo. Ahí yo estoy moviendo la cabeza y estoy moviendo el cuerpo en el eje de la silla y ahí me está generando esta malla. Acá, ¿qué nos va a preguntar? Ese Mesh Format nos está preguntando en qué formato necesitamos nuestra grilla. Nos puede sacar un STL, que este es el que se utiliza para impresión 3D. Nos puede sacar un OBJ, que este es el que utilizamos para Touch. Un PLY, que en realidad no sé para qué es. Si le damos Create Mesh, eso nos generaría un modelo 3D de lo que tengamos. Acá abajo tenemos un Deep Threshold, no sé cómo se pronuncia bien eso. El hecho es que esto nos va a determinar cuál es la mínima distancia que se requiere para reconocer el cuerpo. Entonces, fíjense en esta ventana de acá, que cuando yo me muevo, se va a empezar a generar como un corte en el modelo. Eso es lo que me va a decir es qué tan lejos necesito estar para que reconozca mi cuerpo. Entonces, lo voy a poner un poquito más lejos y me voy a alejar. Un segundo. Digamos, en ese caso está demasiado lejos, está a 2.79 metros, entonces lo voy a poner mucho más cerca. Y lo que estamos viendo ahí es básicamente lo que está reservando el sensor en cuanto a profundidad. Por eso ahí ya está logrando identificar mi silueta, porque estoy ubicado en ese rango, a menos de 1.39 metros. Si lo pongo más cerca, me doy cuenta que ahora sí me está como identificando totalmente porque me reconoce con ese color de gris oscuro. En este momento me encuentro a 75 centímetros y efectivamente ahí ya está reconociendo mi cuerpo. Asimismo también va a manejarse las cosas en Touch, pero ya nos vamos a dar cuenta en realidad cómo es que funciona eso. Este es uno de los ejemplos. El siguiente que podemos encontrar son los de infrared. Entonces nos podemos poner en este infrared. Nos damos cuenta cómo es que va cambiando el color de las cosas según lo cerca o lejos que estoy. Si estoy, entre más cerca esté, más blanco va a reconocer la imagen. Y esos son precisamente los datos que va a analizar Touch para luego poderlo traducir en datos 3D, básicamente. Luego tenemos acá un HD Face Basic. Esto es como lo que se está haciendo ahorita a través de la cámara. Antes se hacía por medio de Kinect. Como lo que ahorita hace Instagram, como lo que ahorita hace Facebook de poner máscaras o reconocer las facciones. Esto también lo puede hacer el Kinect. Simplemente le tenemos que dar un run a esto. Y acá tenemos una especie como de títere, en donde yo muevo mi cara, muevo mi boca, sonrío, abro los ojos. Si me acerco también, se acerca un poco el modelo. Entonces son ejemplos. Y acá precisamente nos dice, esto está escrito en qué lenguaje, en C. Y tiene un nivel intermedio de dificultad.
Ahora veamos este. Este nos va a reconocer cuáles son los datos que está recibiendo en ese momento el Kinect en cuanto a gestos. ¿Qué se refiere a gestos? Tiene traqueado las extremidades y los joints, eso quiere decir las articulaciones. Identifica el estado de las manos, nos dice si está cerrada, si está abierta o si está haciendo como una especie de pistola. Nos dice si estamos sentados o estamos de pie. Y dense cuenta cómo van a empezar a cambiar. En este momento está diciendo que hay un cuerpo que lo tiene identificado como el cuerpo número 5 y en ese momento está sentado. Si yo me voy hacia atrás y me pongo de pie, ya no está sentado, dice sentado falso. Y se hizo una especie como de señal de prohibido. Eso quiere decir que ese índice, ese cuerpo que reconoció ya no está sentado. Ahí estoy moviendo mis brazos, mi cabeza. En la cabeza no me genera un punto para la cabeza, sino me está generando un punto como para el centro de la cabeza y para el cuello, los hombros. Y si me alejo un poquito más, las piernas. Y ahora vamos con las manos. Estoy poniendo mis manos hacia el frente y en este momento las tengo cerradas. Si abro la derecha, se va a poner en verde. Si abro las dos van a estar en verde. Si hago una pistola, se van a poner azules. Si las vuelvo a cerrar, se van a poner rojas. Básicamente eso es lo que nos manda. Y esta es una versión mucho más como resumida de todos los datos que van a enviar, que nos van a llegar, porque ya van a ver qué es la cantidad de datos que nos brinda el Kinect. Y básicamente es eso, pues hay muchos otros ejemplos, pero como les digo, ya son más específicos. Hay unos con sonido, que nos vemos. Es como que nos hace una especie de medición de la intensidad del sonido. Audio, a ver, ¿este qué hace? Este ya tiene más datos. Acá nos está ubicando por dónde está entrando el sonido. Entonces, si yo me ubico al lado izquierdo del Kinect, está diciendo que está a 50 grados. Pero si me ubico al otro lado, me está diciendo que está a los 37 grados. Es interesante esto, nunca lo había visto. Una consola de audio, a ver, veamos qué es esto. Aunque acá nos envía, pues básicamente lo que está sucediendo, pero por medio de la consola. Ya. Entonces, eso es el Kinect para Windows. ¿Y ese corre igualito con el Kinect 1? Sí, esto también corre con el Kinect 1. Otra cosa. Hay una manera, con el Kinect Configuration Verifier, vamos a darnos cuenta cómo es que está corriendo. Esto hace una especie como de test. Se va a tomar un tiempo y acá nos va a decir que está bien y que está mal. Acá nos va a decir que la configuración está arriba, nos va a decir cuál es el sistema operativo con el que está corriendo, cómo están funcionando los procesadores, y acá nos da una alerta, nos está diciendo que encuentra que hay un puerto 3.0 detectado que no está utilizando, pero igual yo lo tengo conectado a mi puerto 3.0. Y acá abajo nos va a decir también el FPS con el que está corriendo. Este es el ideal, que estamos más o menos a 30 FPS para que luego la señal nos esté entrando de manera correcta al touch. Entonces, ya viendo esto, cómo funciona el Kinect, el SDK, vamos a ver este programa, que es el Kinect Studio. Este Kinect Studio lo que nos permite es hacer grabación en 3D, básicamente. Y luego poderla utilizar en touch sin necesidad de tener un Kinect prendido. Entonces, en caso de que ustedes quieran trabajar con señales de Kinect, porque se puede utilizar para muchas cosas, no solamente para hacer tracking, sino que, digamos, hay una corriente que se llama Volumetric Film. Les voy a mostrar Volumetric Film, que lo que hacen es precisamente eso, videos a través de espacios 3D. Y pues tiene obviamente unas capacidades inmensas.
pues como les decía, si ustedes, digamos, quisieran trabajar con Kinect, pero pues no tienen el sensor, pero ya hicieron una grabación de, por ejemplo, una sesión de baile, este programa lo que nos va a permitir es hacer escaneos de nuestros modelos. Entonces acá si pongo scan, me va a tomar una especie de foto y esto ya lo puedo mover en 3D. Me va a recoger información de color, me va a recoger información de puntos. Y si empiezo a hacer esto mismo y me estoy rotando en mi eje, va a empezar a tomar distintas fotos por todo alrededor y luego me va a permitir hacer una unión. Primero hace una alineación y luego hace una unión. Y esto pues nos puede permitir también luego generar modelos en OBJ o en STL para hacer una impresión 3D y también lo integramos a Touch. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. Acá tenemos 4 entradas distintas de Kinect en Top y una entrada en Shop. Pero entonces las vamos a eliminar y las vamos a volver a crear para darnos cuenta qué es lo que hace cada una. Entonces vamos a darle play acá. Debemos tener nuestro Kinect conectado. Debe estar solamente conectado a una aplicación. Quiere decir que si lo tenemos acá y tratamos de abrir en el otro lado nos va a fallar. Entonces lo dejamos solamente abierto en una. Ni en el SDK ni nada, solamente acá. Y vamos a empezar con Top y vamos a darle Kinect. Y desde el principio ya me va a empezar a reconocer y por defecto viene con una entrada de profundidad. Entonces concentremos acá en los parámetros. Los parámetros nos va a decir en la pestaña de Kinect, nos va a decir si está activo o no está activo. Si lo apago simplemente pues nos manda una transparencia, ya no está entrando señal. Nos va a decir qué versión de Kinect es. Si es la versión 1, no me la va a reconocer, tengo que darle versión 2. En la versión 1 yo puedo decidir cuál es el sensor que me está tomando, pero en la 2 eso se deselecciona, ya nos da la posibilidad. Las opciones que nos da en la versión 2 es cuál es el tipo de entrada que quiero obtener. Y nos da estas 6 opciones. La primera es la cámara normal, la cámara de color. La segunda es la cámara de profundidad. Como vemos ahorita, entre más cerca está más negro y entre más lejos está más claro. Así funciona acá la profundidad. Y si nos paramos encima nos damos cuenta que nos está enviando imagen en un formato de 16 bits, mono. Eso quiere decir que la información que nos está enviando solamente nos llega en blanco y negro. Y ahorita vamos a ahondar un poquito en qué significa eso de una señal en 16 bits. La siguiente es el Raw Deep, que sería como un dip, pero este se requiere tener otro arrangement. Y acá tenemos un infrared. Acá, a diferencia del dip, acá entre más cerca está más blanco y entre más lejos está más oscuro. Tenemos el Player Index. En este momento está negro porque estoy muy cerca, pero si me alejo, va a reconocer solamente mi silueta. Si hubiese otra persona al lado, la reconocería también solamente su silueta. Acá no está teniendo en cuenta ni qué tan lejos ni qué tan cerca está, sino simplemente nos va a hacer una especie de reserva o de máscara a los cuerpos que encuentre. Y por último tenemos un Color Point Cloud, que si nos paramos encima, a diferencia del que teníamos de DIP, acá tenemos un formato de 32 bits flotante en RGB. Acá teníamos 16 bits fijos en mono y acá tenemos 32 bits flotantes en RGB. ¿Eso a qué se refiere? Es al tipo de información que está encapsulada en cada uno de los píxeles que tenemos dentro de esta imagen. Eso quiere decir que una señal como esta es una señal con una información muy básica. Cada uno de los puntos solamente nos puede enviar una señal en blanco o en negro con un rango de 16 bits. Por eso es que tenemos esa resolución tan baja.
Mientras que si nos vamos al Color Point Cloud, tiene una resolución mucho más alta y por cada uno de los píxeles nos está enviando 32 bits de información con RGB y además con alfa, y acá es donde viene la cuestión con el Point Cloud. También nos está enviando una posición en el espacio. Esto también tiene dentro de la información de cada píxel un vector para X, un vector para Y y un vector para Z. Y acá viene ya una explicación como más clara de eso. Esto, así es como se comportaría una imagen. La misma imagen si está trabajando solamente a 2 bits, pero con 4 colores. Así como la tenemos a 4, así como la tenemos a 8 y así como la tenemos a 24. Nos podemos dar cuenta cómo es que la profundidad y la calidad del color va cambiando. Eso es porque cada vez hay menos información. Este ejemplo de acá es como tenemos información solamente a un bit. Un bit solamente nos permite dar 2 colores, blanco o negro. 2 bits nos permiten dar 4 colores. 16 bits nos permiten dar 16 colores. 8 bits ya nos permiten dar 256. Y cuando tenemos 24 ya se nos permite tener 16.777.216 colores. Entonces ahora imagínense la información que lleva una señal que está a 32 bits. Tiene un rango muy alto. Y así mismo lo podemos ver acá. Esto ya es una ejemplificación con con una gama cromática. Acá como nos podemos dar un bit por píxel. Si solamente tiene un bit por píxel, tenemos 2 colores como lo veamos ahorita, o sea que es monocromo, como no, lo tenemos en el DIP. Si tenemos 2 bits, tenemos 4 colores y eso es un protocolo CGA. Si tenemos 4 bits, ya tenemos 16 colores y tenemos un protocolo EGA. Y acá, digamos, entramos con términos conocidos como el VGA. Una pantalla con VGA maneja hasta 256 colores y tiene información de 8 bits, pero las pantallas nuevas ya vienen casi que a 24 bits, por eso es que podemos conseguir esa calidad de color y de resolución en una pantalla como las actuales. Y digamos acá ya vemos cómo es que funciona a 32 bits. Tenemos la misma capacidad que tenía el de 24 más la transparencia. Y acá si nos paramos en esta tabla de acá, nos damos cuenta cómo es que funciona algo a 8 bits, a 10, a 12, a 16 y a 24. Cómo es que la profundidad de color y la resolución va cambiando. Y ya habiendo entendido eso, nos podemos centrar en cómo es que funcionan estos objetos. Entonces, hagamos un ejemplo. Digamos que queremos hacer una reserva, como un tipo de croma, sin tener ningún tipo de pantalla especial atrás. Entonces, para eso podemos utilizar dos entradas de Kinect en top. Podemos entrar nuestra entrada de Row Deep, digamos, para que nos dé algo de color. Y hacemos una segunda que nos dé un Player Index. Pero acá tenemos un inconveniente. La resolución que nos envía del Player Index, es de 512 por 424 píxeles. Y la que nos envía del Point Cloud es de 1920 por 1080. Lo que yo quiero hacer ahorita es utilizar esta imagen que nos está enviando acá, que precisamente lo que nos está haciendo es una especie de reserva de la silueta, para poner una máscara encima de esta señal y hacer una especie de recorte. Entonces, esta señal ya como la tenemos en top, nos funciona como si fuera un video normal. Nosotros podemos poner un level y empezar a jugar con los elementos básicos de la imagen, como brillos, niveles de negro, invertirlos, gamas, contrastes, y eso nos va a generar otro tipo de información de la que tenemos base en este momento acá. Listo. Entonces, digamos, acá le subimos al gamma para hacer el blanco un poco más evidente. Al contraste también le podemos subir para que tenga
especialmente un contraste mayor, se diferencie más el blanco del negro. Digamos, si le damos invert, no nos va a generar lo que usualmente haría, es que lo negro lo pone blanco y lo blanco lo pone negro, sino que básicamente todo lo manda a blanco. Si nos vamos a RGBA, no nos funciona como nos funciona en otros ejemplos en donde tenemos negro, le bajamos al alfa y nos lo maneja. Y eso es básicamente porque acá no hay un canal alfa, acá solamente tenemos mono. Pero si digamos, vamos a Kinect y el Deep también es mono. El infrarrojo también es mono. El color no es mono, el color es RGBA, pero es de 8 bits. Acá si nosotros ponemos un level y le damos al RGBA, le bajamos esto, lo que nos está produciendo acá es que nos está enviando todo lo que esté negro a alfa. A diferencia de lo que está sucediendo acá, no está sucediendo lo mismo. ¿Por qué? Porque acá no hay ningún canal alfa. Acá solamente tenemos mono, acá sí tenemos alfa. Acá nos podemos dar cuenta en el tipo de formato de píxel que tenemos. Después de tener esto, entonces, si lo queremos hacer fácil, simplemente cogemos lo que está blanco acá, le vamos a poner un null para que lo convierta en la señal. Le ponemos un un composite. A este composite le pongo uno acá y luego uno acá. Y si estuvieran en el mismo formato, eso quiere decir que si los dos estuvieran a 512 por 424 o los dos estuvieran a 1920 por 1080, acá me generaría una máscara perfecta. Solamente me vería yo y no se vería al fondo, pero no está sucediendo así porque lo está deformando. Entonces tenemos que convertir o a este, nos tenemos que convertir en esta resolución o a este en esta resolución. Entonces, para poder conservar la calidad, simplemente vamos a convertir a este en la resolución del color. Y para eso utilizamos uno que se llama Resolution. Y necesitamos que este sea de 1920 por 1080. Entonces en Resolution le ponemos High Quality Resize y en Common le vamos a dar Custom Resolution. Le vamos a dar 1920 por 1080. Y acá este ya está a 1920 por 1080. Pero no funcionó porque resulta que lo que le dimos fue la resolución, pero no le dimos el aspecto. El aspecto sigue siendo el mismo. Sigue teniendo la misma proporción de ancho y de alto. Entonces, acá en aspecto le damos la misma de la resolución. Y nos lo deformó. Entonces, ahora para poder hacer una especie de, como de mapeo, acá en Composite vamos a Transform. Vamos a decir que el que está fijo es la entrada 2. Sí, o sea, el que no se va a transformar es la entrada 2, la que está en posición 2, o sea, la de color, la que está en el fondo, y vamos a transformarla de encima. Y acá simplemente le vamos a dar una escala, pero lo podemos hacer en floats. Si lo hace en integers no lo va a cambiar inmediatamente, entonces empezamos a reducir hasta que se ajuste. ¿Sí se dan cuenta cómo se va moviendo la máscara que tenemos encima? Sí, sí, sí. Hasta que podamos conseguirlo. Entonces yo me alejo y nos damos cuenta que tenemos un desfase. Voy bajando. Listo. No va a ser mejor. Entonces, digamos, por ejemplo, eso es una de las maneras que podemos empezar a utilizar nuestro Kinect, solamente utilizando tops. Y es entender qué es lo que nos está enviando cada una de las dos cosas. Porque en realidad lo que está haciendo Touch es recibiendo todas las señales crudas de nuestro Kinect. Pero es nuestra decisión analizarlas y procesarlas para llegar a un resultado, ¿cierto? Una pregunta, para el Kinect 1 también tiene esas posibilidades de poner un dip o un color.
Viene con los mismos tipos de señal de entrada. La única diferencia es la resolución. Ah, ok. La resolución, exacto. Entonces, esto es lo que nos entra de señal de top, ¿sí? Pero ahora sí vamos a reconocer o queremos capturar lo que nos está enviando en cuanto a señales de traqueo de los joints o de las articulaciones o de la información de las manos, debemos utilizar nuestro Kinect Chop. Y lo mismo, vamos hasta Chop, vamos a Kinect, ya está conectado, lo reconoce automáticamente, pero dense cuenta toda la información que tenemos acá. Y eso que esta está resumida. Si activo todo esto, estos son absolutamente todos los datos que me está entrando directamente desde el Kinect en este momento. Frame por frame me está enviando un dato de estos. Entonces, si yo me alejo y empiezo a subir y a bajar los brazos, dense cuenta cómo se mueve la gráfica. Les voy a poner la cámara acá al lado para que se den cuenta. Acá estoy yo y acá está nuestra tabla. Miren cómo subo los brazos y nos damos cuenta que ya tiene una relación de movimiento con algunos datos, pero aún así, si nos paramos encima, nos damos cuenta que tenemos 366 canales. Eso es algo incontrolable si uno está tratando incluso de buscar. O sea, es tan grande la lista que si uno se acerca igual no alcanza a ver los nombres de los canales. Tendría que ir muy, muy, muy cerca y los podría ver. Si nos damos cuenta, todos tienen un nombre muy específico. Digamos acá, en este último pedazo nos está enviando los datos de la cara. Y nos damos cuenta que acá solamente funciona 0 o 1, no es flotante como los de arriba, sino solamente 0 o 1. Y me dice, cara feliz, si me río pone 1, si me pongo serio pone 0. Feliz, normal. Feliz, normal. Face engage significa que si estoy mirando hacia el frente, si giro la cabeza, ya todos los otros valores se van a hacer. Si estoy mirando hacia el frente, estos de abajo se activan y estos se ponen 1. Esta que dice acá me dice face wearing glasses. Eso significa que si yo tuviese gafas, me va a aparecer acá un valor de 1, pero como yo no tengo gafas, pues me va a aparecer 0. Si cierro el ojo izquierdo, se pone 1, si lo abro se pone 0, si cierro el derecho se pone 1, si cierro los dos. Y básicamente así es como funciona. Pero tenemos que navegar dentro de todo esto para saber cuáles son los datos que requerimos. Vamos a ver el ejemplo con mi cara, pero le voy a poner solamente los de la cara. Entonces acá apago todos estos y solamente dejo los de la cara. Estos son los que tienen que ver con la cara. Y ahora sí, entonces, vuélvanse a fijar acá, donde dice I close, glasses, todo eso. Si yo miro hacia la cámara y cierro los ojos, cierro uno, cierro otro. Yo no lo estoy viendo en este momento. Ustedes me dirán si está funcionando. Cierro los dos, cierro el izquierdo, cierro. Si giro la cara, Sí. se apaga. Si vuelvo, dice engage. Esa es la lógica. Eso es lo que nos va a enviar. Acá tenemos otras. Nos va a decir, acá esto ya es de posiciones, siempre que damos una U y una V es porque nos está enviando datos de posición. Acá nos está enviando datos de posición de la cara completa. Miren, si yo la muevo hacia la derecha, si me muevo hacia el frente, se mueve el Z. Y eso es lo que conseguimos. Pero entonces veamos cuáles son los parámetros. Acá en los parámetros vamos a conseguir lo mismo. Si está activo o no está activo, cuál es la versión, lo mismo, versión 1, versión 2, esqueleto, acá hay dos diferencias. Nos permite reconocer un esqueleto sentado o un esqueleto completo. Eso pues nos va a también filtrar cierta información porque si ese esqueleto completo nos va a tratar de buscar información de piernas. Si esté sentado, solamente nos va a tratar de reconocer información desde la cadera hacia arriba. Y acá tenemos todas estas pestañas que nos permiten saber cuáles son los datos que estamos buscando.
interacciones. Voy a apagar el de las caras y voy a poner interacciones. Interacciones nos está leyendo solamente las manos. Igual que como lo vimos ahorita, en nuestro ejemplo del SDK, en donde nos ponía una persona sentada y si no estaba sentada lo cancelaba y nos ponía los colores. Acá podemos hacer lo mismo, pero acá no nos va a mandar solamente en ceros y unos. Entonces, si acerco las manos, a ver si me las reconocí ahí. Me toca alejarme. Ok. Fíjense en la que dice hand L closed. Entonces, si tengo la izquierda, la cierro, se va a poner hand L closed en 1. Si la abro, se va a poner en 0. Si pongo la mano como una pistola, se va a poner en 1. Si la abro, se cancela y acá se va a poner open. Closed, open, ¿cierto? Y lo mismo con la izquierda. Esos, acá cuántos hay, 2, 4, 6, 8, 10, solamente se están refiriendo a mis dos manos. Y acá me está diciendo que son las manos del jugador 1. Player ID 1. Si hubiese otra persona, aparecería el doble de datos, pero comenzaría con Player ID 2. Y así hasta completar los 6 con los que tenemos capacidad de trabajar. Acá tenemos eso con las manos. Pero estos son solamente interacciones. No está dándonos datos ni de posición, ni de profundidad, solamente interacciones. Acá tenemos movimientos relativos de los huesos. Acá nos da posiciones de X, Y, Z para cada uno de los huesos. Una cosa es hablar de las articulaciones y otra de los huesos. Porque acá nos va a dar, son de las posiciones específicas de la pieza. Acá nos va a dar la rotación relativa, absoluta, perdón, y acá nos va a dar la longitud de los huesos. Entonces podemos reconocer si una persona pues tiene los brazos más largos, más cortos, si es más alta que la otra o no. O sea, que si tuviésemos dos personas podríamos analizar estos dos valores y saber si, a ver, esto es lower back, si la parte superior de la espalda, inferior de la espalda, cuánto es que mide, o de la clavícula, o del húmero, o de la mano, o del fémur. Acá nos dice específicamente cuál es cada una de las partes que nos está analizando. La longitud del cuello también. Acá tenemos los World Space Position y acá sí nos va a dar, son posiciones específicas de las articulaciones. De nuestra cadera, de nuestra espina, de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, de los hombros, del codo, wrist, creo que esa es la muñeca, de la mano, y acá tenemos otra vez del hombro, pero el derecho, de otra vez del codo, tenemos dividido cada cosa en izquierdo y derecho. También tenemos nuestras rodillas, el movimiento de la mano, el hand trip. Si el thumb, que es el pulgar, y ya. Luego tenemos en Color Space Positions, cómo se ubica según el color las posiciones, acá con respecto a la profundidad. Este fue el que vimos de la cara. El estatus nos está diciendo cuáles son las partes que están siendo analizadas. Digamos, si yo estoy moviendo la mano derecha, se va a cambiar este dato. Si estoy moviendo la mano izquierda, se va a cambiar el otro dato. Y estas dos de acá nos permiten para cambiar las señales, hacer un flip de los valores, por así decirlo. Acá en la cámara, yo estoy subiendo la mano, pero me está mostrando no como un espejo, sino me lo está mostrando literalmente como si fuera una cámara.
en oposición a lo que yo tengo frente mío. Eso quiere decir que si yo estoy haciendo una instalación en donde yo quiero que se reconozca específicamente la mano, frente a mi mano, le tengo que hacer un flip. Y ese flip lo que me permite es que los datos me los reconozca pues de la forma opuesta. Si cuando me muevo hacia la izquierda se están mandando todos los datos hacia la derecha, pues le pongo un flip y ya se va a generar pues el análisis. Eso depende cómo esté hecho nuestra organización de nuestra instalación. Si la pantalla va enfrente, pues voy a tener que utilizar una posición. Si la pantalla va atrás, voy a tener que utilizar un flip, pues para que los movimientos sean relativos. Hasta el momento ahí cómo vamos. Bien, bien. Y Juan, ¿cómo va? Bien, una chimba. Muy áspera esa vaina, weón. A ver. Y yo creo que teniendo en cuenta la lógica de cómo funciona, digamos, el SDK de Kinect, que maneja código puro en C, llegar a tener el acceso a esta información de esta manera, que aunque se puede ver caótico, en serio es muy sencillo. Y pues ya nos vamos a dar cuenta de qué tan sencillo es. Entonces hagamos un ejemplo con las manos nada más. Vamos a modificar un valor de una posición de un objeto 3D, 2D o 3D con la mano, sencillo. Entonces, ponemos acá un container, no, perdón. Sí, hagamos un container, sí, una geometría, perdón. Geometry. Esa geometría ya tiene ahí una figura adentro. Vamos a poner nuestro light, nuestra cámara y nuestro render. Espera. Ahí ya tenemos lo básico que necesitamos para la modificación de un espacio en 3D. Tenemos dos manos. Entonces, esas dos manos las vamos a conseguir desde el World Space Positions. Y en este caso tenemos 76 canales. Eso es un huevo de canales. Los vamos a seleccionar. Solamente queremos seleccionar las manos. Para seleccionar las manos podemos utilizar un select y acá en Channel Names buscamos todos los que digan hand. Y podemos coger este y luego ir al siguiente y luego ir al siguiente y así buscarlos todos en una lista como esta. Pero lo podemos hacer de una manera más sencilla. Simplemente podemos, dándonos cuenta cómo es que está la nomenclatura de todo esto, nos damos cuenta que todo dice P1 / la parte del cuerpo guión R o L según si es la izquierda o la derecha, 2 puntos TX, TY o TZ. Acá es donde en realidad sirve saber un poco de Python para hacer la vida mucho más fácil. Porque acá lo podemos hacer a mano. Antes tenemos que buscar en una lista que no tiene más de 50 elementos y pues podemos leer. Pero hay veces que las listas son tan largas que ustedes le dan clic acá y dice lista muy larga y no les deja ver esto. Simplemente. No se puede hacer nada más. No se puede, o sea, no pueden hacerlo de este modo. Pero si ustedes saben cómo es la nomenclatura, simplemente utilizando algo tan sencillo como un asterisco, acá les va a elegir todo lo que haya comenzado con P1 / hand-r. Y cuando ustedes le ponen el asterisco significa que todo lo que tenga esto antes del asterisco lo va a seleccionar acá. Esto acá me está seleccionando las del lado derecho, las right. Si voy acá, simplemente le tengo que cambiar esto por una L y me seleccionó las de la mano izquierda. Pero podría hacer lo mismo para seleccionar todas las manos. Entonces, en vez de poner el asterisco después de la L, lo voy a poner acá. Antes del hand. Después del hand. Pero ese también me mandó los datos de hand trip. Yo solamente quiero los que sean la posición L y la posición R. Entonces dejo el guión abajo y me va a seleccionar los 6 datos que tengo acá arriba. Eso es una de las mejores
maneras de explicar por qué es que nos sirve saber nomenclatura en Python. Son cosas muy sencillas, pero esto hace una gran diferencia a la hora de programar de una manera fluida, sobre todo si son cosas muy grandes. Entonces, bueno, ya tenemos acá. Otra cosa, por esa misma cuestión de la nomenclatura, siempre, por buenas prácticas, es bueno siempre ponerle nombre a los operadores. Entonces acá vamos a ponerle mano derecha y acá le vamos a poner mano izquierda. Y a este de acá le podemos poner manos. Vamos a venir acá. Vamos a poner una de estas cámaras por acá para que nos demos cuenta de qué estamos haciendo. Y ya, entonces yo me alejo un poco. Voy a agrandar esto para que ustedes vean. Yo me alejo un poco y voy a subir mi mano derecha y dense cuenta como el hand RTY está yendo desde, si voy más arriba, me toca pararme mucho para que llegue a un valor más alto. Tengo que empinarme incluso para que llegue hasta el 0.8 o mandarla muy abajo, casi que hasta que ya no la puede reconocer el Kinect para que la mande a un valor negativo. Entonces, estamos que si la pongo casi que en el centro, acá tenemos una posición 0 en Y. Miren, casi que acá, ahí tenemos una posición 0. Una posición en 1 y una posición negativa. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Y fíjense que Sí. está prácticamente en el centro del eje, o sea, de la pantalla. Y ahora vamos a hacerlo con el X y con el Y, lo mismo. Esto es a lo que yo me refería con el flip de los datos. Si se dan cuenta que me muevo hacia la derecha, el X es positivo, pero en la imagen se está moviendo hacia la izquierda, ¿cierto? Perdón, hacia la izquierda acá. Entonces, si yo pongo flip, espérense, ya, ahora sí. No, bajo. Flip, skeleton, U direction. Bueno, no sé, me toca refrescarlo. Bueno, pero para eso serviría, básicamente para poder hacer esos cambios de valor. O también lo podemos hacer con un mat, pero eso lo vemos ahorita. Entonces, izquierda, derecha está en el eje X, arriba y abajo está en el eje Y. Y miren, cuando me alejo, el valor cambia en positivo de Z. Y cuando me acerco, nunca llega a negativo. Si me acerco tanto, estoy tapando simplemente el Kinect y se pierde la señal. Pero el valor Z nunca vamos a tener un valor negativo. Para que fuera ser negativo es como si estuviese detrás del Kinect, pero el Kinect, pues si está detrás ya no reconoce nada. Entonces tenemos que X y Y tiene valores que van entre -1 y 1, y el Z solamente tiene valores desde 0 hasta adelante, porque miren que incluso supera el 1. Acá tenemos 2, 2.5, bueno, así funciona. Y lo mismo con la mano izquierda, X, Y y Z, ¿cierto? Entonces, ya entendiendo eso y teniendo estos datos a la mano, ¿qué quieren hacer con esto? Tenemos tres elementos para modificar: una luz, una cámara y una geometría. Entonces, ya que ustedes conocen cómo funciona la cuestión, ¿qué se les imagina? ¿Qué se imagina, perdón? Puede ser un blend de cámara con la posición en X, entre dos cámaras, ¿no? O sea, te dice que ponemos un blend, ¿cierto? Sí, El blend, lo que vamos a hacer es que con una posición en X de una mano, vamos a mover el slider de este blend, ¿cierto? ajá, Ok, entonces hagamos eso, por ejemplo. Entonces ponemos acá un blend. Ponemos otra cámara.
A la cámara 2 le damos otra posición. Al render le vamos a decir que nos tome en cuenta es el blend. ¿Y qué pasó? No camera blend. ¿Qué? Puta, dice esto. No. A ver. Fue lo mismo que nos falló la otra vez. Simplemente vamos acá. Camera blend. Copiamos. Listo. Y acá tenemos cámara, cámara. Ah, ok. Y acá lo que pasa es que está animada. Entonces, este es el valor que acá vamos a cambiar por, ¿cuál es el que usted dice? El X ¿de cuál? ¿De la izquierda o de la derecha? No sé, cualquiera. De la derecha, puede ser. Ok, entonces necesitamos este, el D. Simplemente activamos. Nos vamos a nuestra cámara blend. Y veamos qué pasa si ponemos esto acá en secuencia. Si movemos nuestra mano derecha, estamos moviendo la cámara en tiempo real, nuestra visualización de la cámara. Pero pues imagínense Severo. que sería como más lógico que esto estuviera pegado a la cabeza, por ejemplo, como si fuese un punto de visión. Entonces uno puede llegar a generar como una perspectiva, Claro. punto donde esté parada la persona en el espacio. Sí. Y ahora digamos que al geo, le vamos a poner acá un in para meter la señal. Le vamos a decir que con la izquierda, perdón, la izquierda, vamos a ir adentro, y este lo vamos a transformar con, le quitamos el display y el render, se lo damos a este, le vamos a decir que cada vez que subamos la mano, vamos a rotarlo, pero esto nos manda datos solamente de -1 a 1, entonces vamos a coger un mat, vamos a decir que de -1 a 1 es de 0 a 360. Y ese valor se lo vamos a poner a el Y de rotación. Y vamos a poner acá. Y ahora cada vez que subo y bajo la mano, dando un giro. Listo. Entonces, acá tenemos el mapa, la cámara, mostrando cómo es que está funcionando. Y acá tenemos el render ya atrás. Entonces, tengo una mano izquierda con el eje Y pegado a la rotación y tengo la mano derecha pegada a la cámara. Y ahí estoy haciendo una modificación de video en vivo de una geometría por medio del Kinect en tiempo real. Severo. Entonces se ve un poco raro porque pues no me imagino a alguien haciendo esto, parece como, no sé, Sí. como karate, pero pues ya eso depende de qué quiera hacer cada uno en sus instalaciones. Claro. Y ese es el ejemplo de lo que se puede hacer con el tracking de las cosas, de nuestro cuerpo. Hagamos algo ahora con la cara. Algo con la cara. Busquémonos en internet. Face. Dos emoticones. Vamos a coger este. Guardar. Imagen. Esto en 5. Vamos a guardar.
Ahora vamos a ir acá. Cierra esto. Muy file in. Selecciono mi imagen. Está acá en... Ya, quiero coger dos caras que quieran. Cojamos la de triste y feliz, que es la que nos envía, el, el Kinect. Entonces acá cortamos la feliz. Y acá cortamos la triste. Ujú. Ahí tenemos dos estados, básicamente, que es el 0 y el 1. Esto le vamos a poner un switch. Y a este switch damos un null y se lo vamos a pegar al de la cara. Entonces vamos a darle acá face tracking. Vamos a seleccionar también lo que necesitamos. Acá vamos a seleccionar solamente la cara. Cogemos este y le ponemos nuestro asterisco. Nos va a mandar todo. Entonces ahora solamente queremos el de si está feliz o triste. Nos dice face happy. Vamos a otro select. Y solamente cogemos face happy. Y ahora este se lo vamos a pegar acá al switch. Y resulta que está en orden errado porque sonriendo es 1, o sea, este. Si sonrío, se pone la carita feliz. Si no sonrío, está triste. Y eso lo conseguimos hacer solamente con nuestra cara. Entonces tenemos dos interacciones que tenemos al mismo tiempo. Estamos una haciendo una modificación en un espacio 3D y luego convirtiendo en video con la posición de nuestras manos. Y acá estamos haciendo una modificación de un dato con nuestra cara. ¿Para qué sirva? No sé, no tengo ni idea. Ustedes verán. Ya es una decisión de cada uno. Pero pues esos son los datos que tenemos a la mano y así es como los podemos vincular con algún tipo de función. Esto que tengo acá es un switch, puede ser que cada vez que ustedes sonrían suene una alarma, puede ser que cada vez que ustedes sonrían pierdan, ganen, lo que sea. Eso ya depende de cómo estemos haciendo nuestro juego y nuestra programación. Ahora vamos con los ejercicios prácticos. Y estos ejercicios prácticos, más que entrar a analizarlos o aprenderlos, quiero es que vean cuáles son las capacidades que tenemos. Esto vamos a hacer uno de 9 puntos y uno de Kinect Body Tracking. Este ya es uno más avanzado del que hemos hecho, porque el que hemos hecho pues son datos muy específicos. Ya vamos a ver qué se puede llegar a hacer de una manera como más compleja. Entonces vamos acá. Y acá vamos a ver cómo funciona esto con 9 puntos. ¿Alguno de ustedes dos tiene Kinect? Yo tengo Kinect 1. Sí, yo también tengo el uno. Bueno, mucho mejor. Porque, Pero porque, tengo Mac. bueno, sí, paila. Porque pueden ir a comprarse literal, pues cuesta como 30.000 pesos y aguanta el resto. O sea, el uno no es nada malo. Y pues si ya lo tienen, solamente es que se compren el adaptador y lo conecten. Sí. No, está re bacano. De la misma manera también funciona este. ¿Dónde está acá? Intel.
Sense, ¿dónde está? Oiga. El Real Sense, que es el de Intel. Si lo abrimos acá, Ok. nos va a enviar lo mismo. ¿Cuál es el tipo acá nos va a decir el API, o sea, cuál es el SDK que lo está manejando, el modelo del sensor, y lo mismo, miren, tiene también color, profundidad, row deep, color aligned, deep aligned to color, que es como lo que estamos tratando de hacer ahorita, infrarrojo y point cloud. Tiene básicamente la misma lógica, ¿cierto? Pero pues con otro sensor. Listo, ya nos abrió el otro archivo. Y ahorita estamos acá. Y acá ya estamos utilizando es el Kinect, pero para luego pasarlo a un contexto 3D. Y todo eso lo estamos haciendo a través de un GLSL. Por eso les digo que esto ya es un poco más complejo, como para podernos entenderlo, pero tiene que ver con lo que les explicaba ahorita. Tenemos una entrada de Point Cloud, tenemos una constante que lo que nos está haciendo es generarnos un tamaño, básicamente. O sea, esto simplemente nos está generando el fondo de 1920 por 1080. Tenemos una entrada de Kinect de color, pero dense cuenta que no están yendo hacia el mismo punto, este está yendo a otra multiplicación. Y acá ya está sucediendo el ejercicio que estábamos tratando de hacer, pero de una manera ya más correcta. Dense cuenta que acá ya está alineado, ya hay muy poco ruido en el borde y ya solamente se reconoce mi cuerpo. ¿Y eso para qué es? Para que recoge solamente el color que me interesa. Porque finalmente, puntos siguen existiendo como información, pero solamente se están visualizando los de la zona que yo quiero, que es esta reserva, que me está generando unos puntos con color a 32 bits flotantes y un alfa, que es el que me está dando la transparencia de lo que no quiero. Y en la parte de arriba me está recogiendo todos esos puntos en el espacio. Y esto es lo que va a generar como 3D, lo que está azul y morado. Todo eso está entrando en este GLSL. El GLSL básicamente lo que hace es hacer un análisis de filas y columnas y coge cada uno de esos puntos, recoge la información que tiene y la va a convertir en valores de posición en un espacio 3D por medio de estos vectores que tenemos acá. No los complico, pero pues básicamente eso es lo que está sucediendo. Y el color me está llegando desde este null S color text. Ese es el color que le está asignando. Luego eso se posiciona en una geometría dentro de una grilla y esa grilla es la que reinterpreta la posición que nos está generando nuestro point cloud. Esto tiene una información píxel por píxel de una profundidad de un alto y de un ancho, un X, un Y y un Z. Y lo que está sucediendo acá es que nos está generando una grilla que, dense cuenta, tiene exactamente la misma resolución que nuestra imagen. Por lo mismo que les digo, acá tenemos una entrada de video de 1920 por 1080 y acá dentro de nuestra geometría tenemos una grilla de 1920 por 1080. 1920 columnas por 1920 filas por 1080 columnas. Eso significa que en cada cruce de la grilla se va a representar la información de uno de los píxeles de nuestra entrada. Y de esta manera luego se va a convertir o a trasladar, según la información que le está entrando a ese píxel, a una posición en un espacio 3D. Y lo que conseguimos es esto. Luego esa figura 3D se reconoce en un render que también tiene una cámara y tiene una luz. Y si nos vamos acá a movernos dentro de nuestra cámara, vamos a hacer una navegación como lo del volumetric film que les estaba contando ahorita. Espérense que acá. Entonces, miren, es que la verdad que estoy muy cerca, pero si yo me muevo acá, ustedes no se están dando cuenta de cómo es el espacio 3D porque estoy con la cámara frente a la grilla.
Pero si yo la giro, ahora sí se dan cuenta que yo estoy en un espacio 3D. Miren cómo se mueve la mano. Incluso si yo me voy más adentro con la cámara, yo estoy como si estuviera viendo desde al lado de mi cabeza. Si se dan cuenta cómo es que ese tipo de puntos se reconocen ahí, y dice, me dejó de reconocer, un segundo. Ya. Entonces, para poner un ejemplo, pongamos a dar vueltas esto. Simplemente le ponemos acá, apps, time that seconds. Pero esto lo ponemos acá. Ya, entonces ahora sí nos vamos a dar cuenta cómo es que está haciendo una especie como de paneo de mi espacio 3D, porque se está moviendo es la geometría. Pero me sigue reconociendo en posiciones y lo que les digo, solamente está enviando colores precisamente por esta reserva que tengo acá. Si yo lo llego a apagar, esto, miren que ya está cambiando también la manera como se está reconociendo acá la forma. Si ven que ya tiene un poco más de resolución en cuanto a luz, pero sigue siendo ya, acá ya se empiezan a bajar los frames por segundos, porque es mucha información la Sí. que está entrando al mismo tiempo. Pero básicamente a eso es a lo que se refiere el volumetric film. Ustedes pueden estar literalmente viendo un video, pero se pueden mover dentro del espacio. Así hiciste el video que mostraste ahorita detrás. Usando este tipo de técnicas, pero pues como les digo, yo lo que hice fue una grabación previa, pues porque este proceso no lo puedo hacer en el Transmilenio. Entonces yo hice fue una recopilación de video volumétrico que luego lo puedo reconocer acá en el touch como si estuviese conectada a la cámara. Ah, ok, ok. Brutal. Entonces digamos que uno quisiese ya... Ah, entonces una cosa ya para darnos cuenta. Le voy a quitar la animación a esto. Y aquí es a donde me refería, de cómo es que debemos entender que están funcionando las cosas. Porque en realidad todo esto es un análisis de luz. Acá tengo profundidad. Pero fíjense qué es lo que sucede. Y yo me voy acá. Este threshold, lo pongo acá y le hago una modificación del level. Miren que si le bajo al contraste, la manera como se reubican los puntos empieza a ser totalmente distinta. Acá va 1, dejémoslo en 0. Porque se apagan unos, ¿cierto? O sea, se... Exacto, un segundo acá, a ver la cámara. Un segundo, qué pena. Que este no es el que necesito. Reset all parameters. Ok, bien, digamos, si le subo al invertido, es más información de color la que me empieza a llegar y se empieza a ver también el fondo de la habitación. Por eso mismo, porque se está rompiendo la máscara que yo tengo. Yo necesito esa reserva de ahí para que solamente alcance a coger los datos de mi cuerpo. Si le pongo opacidad, que se pierde, se empieza también a cambiar la gama. O este también lo puedo poner acá. Este también funcionaría. Pero cuando le pongo este level se corta la señal por alguna razón. Si se dan cuenta cómo es que los puntos empiezan a cambiar también en el espacio 3D cuando yo hago una modificación del color, miren. Acá ya Sí, tengo resto.
si le subo a la gama, si ven como ese análisis de luz, cómo se empieza a deformar el modelo 3D, pues entre Sí, comillas un modelo 3D, finalmente es una nube de puntos que nosotros alcanzamos a percibir como modelo, pues porque tiene ese color. sí, sí, sí. Si le bajo el brillo, como me la deforma también, entonces ahí es como podemos empezar a ver distintos tipos de efectos o animaciones en espacios 3D. Finalmente, lo mismo, haciendo un cambio en la señal que nos está entrando. Digamos, acá antes estoy cambiando los verdes, los azules. Y todo al final tiene una lógica, es la manera como se está traduciendo la señal en vivo. Este es para el... Digamos, a eso también se le podría poner un noise. Sí, uy, pero acá se revienta el computador, pero sí, claro que se Sí, puede. obvio. Sí, Tratemos. porque hay Muchos mucha puntos. información. Digamos, si yo quisiera, esto simplemente para que sea más rápido, lo divido en 4 y lo divido en 4 y ya empieza a correr más fácil. Se va a ver más fluido porque pues es menos resolución la que tiene que estar, son menos puntos los que tiene que estar moviendo. Pero hacer eso así no es tan sencillo. Toca modificar varias cosas. Pero bueno, el hecho. Pongámosle acá H. Pongámosle acá 4Z, 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 4Z. Y pongámosle un noise a ver qué pasa. Y acá noise. Y se va a reventar el computador. Si ven cómo empieza a hacer un noises a la grilla, pero si Sí, salimos, no sé qué vaya a suceder. Tengo miedo. No, se jodió. Mire, un frame por segundo. no, paila. Mucha información. Entonces, no, sencillamente lo borramos y ya. Así es como funciona un point cloud. Owen, y acá los hace en muchas plataformas, pero pues en este momento nos interesa Stock Designer y ahí es de donde bajé este ejemplo. El man trabaja con todo, trabaja con Arduinos, con Kinect, con proyectores, solamente con cámaras. Hay muchas cosas. En este momento vamos a ver este de acá, que es el 2D Mockup, o este que es el 3D Mockup. Yo ya tengo el archivo descargado. El link para que lo vean es este, se llama owenlowberry.com 100 Interactive. El man hace un proyecto durante 100 días, cada día un proyecto interactivo. Y hay muchos ejemplos. Qué loco. Y en este, el man lo que hace es literalmente un títere como de cuaderno, como de muñequito de palitos. Y miren, acá es como tener una marioneta pegada al Kinect. Y ahí yo estoy manejando solamente con mi cuerpo. Y además tiene la opción de que cuando tengo la mano cerrada, empiezo a pintar en la hoja, como si yo estuviese dibujando. ¿Si ven esa línea verde? Sí, Cuando tengo la mano cerrada, estoy pintando. Cuando tengo la otra mano cerrada, me pinta de rojo. Cuando tengo la mano izquierda cerrada, me pinta de verde. Digamos, si me agacho, como tengo el Kinect sobre una mesa, no me reconoce las piernas, entonces parece que estuviera como inválido. Como... Pero si me paro acá en la silla, ¡ay! Ya va a empezar a reconocer todo el cuerpo. Si muevo el pie, ya va a tener una lógica. El pie solamente hacia adelante, hacia atrás, moviendo qué las chimba. rodillas. Me arrodillo, salto. Y acá solamente me está reconociendo el cuerpo, sí, como el cuerpo desde la cadera hacia arriba por la mesa. Y acá, entonces veamos qué es lo que está sucediendo en este programa. El man lo explica muy bien, lo tiene organizado. Miren cómo está todo así como en línea. Solamente es poner S y todo se vuelve curvo o recto. ¿Sí se dan cuenta? Como la red se pone curva o recta con solamente oprimiendo S. Eso ya es por gusto, no significa nada más que eso. Ah, ok. Entonces, miren, acá el man tiene varias partes.
Acá está entrando toda la información del Kinect. Tiene 6 opciones, tiene espacio para 6 jugadores, pero solamente está reconociendo una persona, entonces solamente me está enviando los datos del primer jugador. Si se dan cuenta, si hubiesen 6, entrarían acá 6 muñecos y se multiplicarían estas señales por el número de jugadores. Luego me manda acá y me está seleccionando cuántos jugadores hay frente a la cámara. Solamente está prendido el P1, ese soy yo en este momento. Y acá tiene un programa en donde está apagando o prendiendo las figuras que encuentra, ¿cierto? Este programa se asegura de que las figuras que están apagadas para poder comenzar el programa. Primer paso. Luego acá está generando los outlines y los containers. Entonces acá está, por cada uno de los jugadores, tiene un contenedor con todas sus partes. Entonces entremos al primer contenedor y nos vamos a dar cuenta. Una copia de los datos de la cámara Kinect, pero solamente del primer jugador. Si nos metemos al del segundo, no va a haber nada porque no hay segundo jugador. Entonces solamente está activo el primer jugador, o sea, yo. Y acá nos dice, esta primera es de las líneas de la cabeza, esta es de los brazos y de los hombros, esta es del torso y esta es de las piernas. Si los activamos, nos damos cuenta que acá lo que está tomando son las posiciones absolutas y lo está trasladando luego a unos datos tipo gráfica. Y eso se los está pegando a un objeto en 3D. Es 3D porque está azul. Si ponemos P nos vamos a dar cuenta que es un limit, es un tipo de operador limit. Ese limit nos está generando una figura y una información que luego se va a trasladar en geometría y cuando la unimos toda, nos va a generar este cuerpo. La cabeza está generada por esta línea de acá, el brazo y los hombros por esta línea de acá, o sea, quiere decir que si llego a apagar esto, se queda sin cabeza. Si llego a apagar esto, se queda sin brazos, antes acá estaría con piernitas y ya. Y así es lo que está generando el Kinect para crear unos objetos en 3D y ubicados en el espacio. Luego acá le dice, esto está generando la textura de lápiz. Tenemos una textura acá, que lo pasa por una transformación de edición de niveles y lo convierte luego en un material, que luego eso se lo está aplicando a nuestra figura 3D. Para que al final esa figura 3D termine siendo esto dentro, pero a esta es a la que se le asigna el material, a este material de acá, para que cuando salgamos ya se lo reconozca en el render. Eso es lo que está sucediendo dentro de ese container. Luego, cuando salimos, nos dice que está haciendo un flip, precisamente por lo que decíamos, para poder tener el cuerpo en la posición adecuada cuando estamos frente a la cámara. Luego tenemos acá el uso de los puntos para poder pintar. Lo que está utilizando es un feedback que reconoce las posiciones de esos puntos y ese feedback lo que nos hace es como una especie de delay para que por cada punto, por cada lugar por donde haya pasado ese punto va a dejar un rastro y eso nos va a generar pues un trazo, como un dibujo. Este es el que nos está generando un background para ponernos la textura de la hoja. Si lo cambiamos esta imagen pues va a tener simplemente otro fondo acá al final. Acá le está generando no sé qué es esa vaina, es Muddik, no sé. Básicamente que está contando, tiene un timer, está contando algo. Y acá ya nos está empezando a unir los elementos. Está uniendo los dibujos uno sobre el otro. Este es un elemento que nos permite hacer un grabado, si queremos. Esto es para detectar un makey porque él también hace unas vainas con makey, acá no lo necesitamos. Y eso es básicamente lo que está sucediendo en este programa. Ok,
qué organizado, qué chimba. Sí, Como, el man, lo bueno es que es como muy dado a la enseñanza y tiene demasiadas cosas. Tiene vainas con cámaras, casi todo el man lo hace para hacer instalaciones. chéverísimo, está re bacano. Entonces, si les interesa, también hay varios proyectos, el man los explica bien. No todos tienen archivos, hay unos que sí tienen archivo, pero igual, bacanísimo.